Fundamentos bajo examen de Rushdoony. Mateo 7, 24 al 27 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Las recapitulaciones bíblicas de la ley, con sus llamados a la obediencia, las encontramos en Levítico 26, del 3 al 47, y Deuteronomio 28, 1 en adelante. Ambos pasajes nos dan bendiciones y maldiciones por la fidelidad, por la iniquidad. Lo mismo es cierto del Sermón del Monte. Nuestro Señor comienza con bendiciones y cita el juicio por los pecados referidos a lo largo del sermón, concluyendo con la caída de cada casa construida sobre la arena. El paralelo rabínico puede encontrarse en Abbot R. Nathan. Dice lo siguiente: un hombre que tiene obras y ha aprendido bien la Torá, ¿a qué se le comparará? A un hombre que construye en la base con piedras y en la parte superior con adobe. Y cuando las muchas aguas suben y las rodean, las piedras no son movidas de su lugar. Pero un hombre que no tiene buenas obras y que no aprende de la Torá, ¿a qué se asemeja? A un hombre que construye primero con adobe y luego con piedras. Y cuando un pequeño arroyo viene, inmediatamente son derribados. El ejemplo rabínico cita la Torá: conocer y hacer lo que la ley de Dios requiere. La ilustración de nuestro Señor obviamente es rabínica, pero con una diferencia enorme. Nuestro Señor ha comentado acerca de la ley de Dios, la revelación mosaica. Él ahora habla de la revelación de sus propios comentarios como iguales a la misma palabra de Dios. La prueba es: cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace. La palabra de Dios es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y su palabra es la palabra de Dios. La prueba es oír y hacer, como lo notó Grant. La verdadera prueba de la religión no es una confesión de fe verbal, sino de hecho, un hacer la voluntad de Dios, tal como Jesús lo explicó en su Evangelio del Reino. Quito indicó lo que podía querer decir los fundamentos en esta parábola. En aquellos días, la manera en que se construía en la ciudad de Cristo de Nazaret sugiere la fuente de esta imagen. El Dr. Robinson se estaba hospedando en la casa de un árabe griego. La casa había sido recientemente construida y aún no estaba terminada. Para echar las bases de la casa era necesario cavar en la roca sólida, como es costumbre acá a lo largo del país, tan profundo como 10 metros, y así construir bóvedas. Este reporte de Quito es de la segunda mitad del siglo XIX. Obviamente, nuestra visión de los fundamentos de un edificio ha cambiado. Construir sobre la roca, según el ejemplo de Quito, como en la parábola de nuestro Señor, quiere decir bajar a la roca. Construir sobre la arena es estar contento con la superficie.
La roca acá quiere decir Dios y quiere decir Cristo. Cuando la roca se usa simbólicamente en la Escritura, quiere decir Dios, como por ejemplo en Deuteronomio 32, 15, 18 y 30, con una excepción de Deuteronomio 32, 31, en donde quiere decir un Dios falso. Por lo tanto, nuestro Señor está diciendo que Él es Dios encarnado y que nuestras vidas y nuestros futuros dependen de escuchar y hacer sus palabras. Nada de esto era desconocido para los líderes de Israel. El asombro del pueblo se nos cuenta en Mateo 7, 28, 29. Jesús había equiparado sus palabras con la palabra de Dios y a él mismo con la roca. Por lo menos, Dios estaba hablando a través de él como lo había hecho a través de Moisés e Isaías, o aún más poderosamente. Obviamente, a ellos les parecía que Jesús era tan sobrenatural que estaban dispuestos a creer que él era Juan el Bautista resucitado, o Elías, o Jeremías, o uno de los profetas, que Dios había traído de regreso para darle más revelación. Mateo 16, 14. Acá nuestro Señor deja en claro que toda fe debe ser verificada. Todo fundamento sometido al examen y juicio de Dios. En palabra de Calvino, Cristo, por lo tanto, compara una declaración verbal de fe en el Evangelio vana y vacía a un edificio hermoso pero no sólido, que aunque elevado, todo el tiempo está expuesto a caer, porque necesita fundamentos. Por consiguiente, Pablo nos manda que seamos bien y establemente fundados en Cristo y tener raíces profundas, Colosenses 2:7, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, Efesios 4:14, que no demos ventaja para cada ataque. El significado general del pasaje es que la verdadera piedad no se distingue plenamente de la falsa hasta que no viene la prueba, pues las tentaciones por las que somos probados son como oleadas y tormentas que fácilmente abruman las mentes inestables, cuya liviandad no es percibida durante el tiempo de la prosperidad. La Escritura a menudo se refiere a Dios refinado a su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 48:10, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Cuando Dios nos refina, vemos que no somos plata, sino más que todo escoria. Él nos purifica en el horno de la aflicción, de manera que las imágenes de la inundación y del fuego son usadas para indicar la naturaleza radical de nuestra prueba. Esta prueba es necesaria si hemos de ser usados útiles para Dios el Señor. La prueba es de los fundamentos de nuestra fe básica. ¿Estamos firmemente establecidos en Dios el Señor o nuestro fundamento es de arena, por ejemplo, el humanismo? Génesis 3, del 1 al 5, establece el primer manifiesto humanista y la esencia del humanismo. Ambos constructores edifican una casa. Por ejemplo, su vida en según las implicaciones de la palabra de Dios. Ambos son oyentes de la palabra de Cristo, como si ambos constructores están eternamente en la iglesia. La diferencia, como nuestro Señor lo deja en claro, no está en escuchar, sino en hacer. La segunda clase de hombre escuchan las palabras de nuestro Señor, pero no las hacen. Nuestro Señor asume la reprobación de los incrédulos. Él está discutiendo la reprobación de los falsos creyentes. Israel era una nación y un pueblo de pacto, pero aún así, predominantemente de incrédulos.
nuestro Señor ha hecho clara la condenación de los escribas y fariseos. Acá Él mira a aquellos que escuchan sus palabras y hace claro que todos los que no las hacen no son mejores que los fariseos, que no pueden entrar en el reino de los cielos. Mateo 5:20. El reino de Dios está cerrado a los oyentes en la iglesia que adolecen del testimonio de la acción. Otra vez tenemos la misma declaración que Santiago hizo después. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Calvino dijo de las palabras: quien oye estas palabras, que estas denota no un tipo de palabras, sino la totalidad de la doctrina. Precisamente el Sermón del Monte, el comentario que nuestro Señor hace acerca de la ley y de los profetas. Toda la Escritura es su palabra, y como su autor, Él establece el significado de sus palabras. Él declara: no, así dice el Señor, sino yo os digo, pues Él es el Señor. Tenemos acá su sello y el imprimatur de la Escritura. Nuestro Señor nos da la doctrina, no como lo nota Calvino, la teología especulativa del papado. Más de una vez, Él asombra a las personas con su doctrina. Marcos 1:22, Lucas 4:32. Sus palabras están acompañadas y marcadas con un poder. Lucas 4:32. No podemos participar de su poder y el poder de sus palabras separados de Él como nuestro fundamento. Esto requiere decir que nuestras vidas deben ser edificadas sobre Él y totalmente fieles a Él. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida, luz en tus manos, mentiras huyen. Verdad, el miedo de la sociedad que confronta su mediocridad y se hunden en la arena del mar. Verdad, hay en ellos los valientes que construyen sobre la roca y nada más, forjando la ciudad del rey. Hay un bosquejo que llena, guía tu vida, luz en tus manos, mentiras huyen. Verdad, el miedo de la sociedad que confronta su mediocridad se hunde en la arena del mar, Verdad, hay en ellos los valientes